Hola, mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Estamos terminando el mes de julio y toca, ya voy atrasado, pero toca hacer la revisión y el balance de lectura del 2024, como vamos hasta mitad de año, ¿no? Voy a tratar de contarles lo mejor y lo que me ha decepcionado más de las lecturas que he tenido este primer semestre de este año. Es cierto que me he dedicado a hacer más relectura de clásicos, de algunas cosas que tenía un poco olvidadas, un poco pasadas, pero que he tenido a bien revisar, volver a leer, y he descubierto cosas que me han fascinado y cosas que me han dejado sorprendido, incluso de mí mismo. Para que no sea como un listado de libros y de títulos, hice 10 preguntitas que quiero que me acompañen en esta revisión, y sin más dilación, entremos a cuáles son estos libros que he leído y qué me ha gustado y qué no. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido tu libro favorito hasta ahora y por qué? Yo este primer semestre del 2024 he leído alrededor de 70 volúmenes. De todo, de libros infantiles con mi hijo, hasta ensayo académico, muchas novelas, poesía y tal. Y mi libro favorito, yo creo, me han gustado varios mucho, pero creo que mi libro favorito de este primer semestre ha sido Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, el escritor portugués que tiene el Nobel, que ganó el Nobel en 1998. Esta novela, El ensayo sobre la ceguera, que es de 1995, yo la leí cuando era joven, cuando estaba en la universidad, como a los 20, y tenía un vago recuerdo, y sobre todo recordaba que me había gustado mucho, que me había llamado mucho la atención a mis 20. Pero claro, han pasado otros 20 años más, he retomado, he dicho este verano quiero, porque lo leí hace poco, lo leí un par de meses atrás, sí, como en mayo, en junio, quiero volver sobre Saramago porque me gusta mucho, es uno de los autores que me gustan mucho, y ha sido una sorpresa, realmente, ha sido una sorpresa. Tenía un recuerdo de que me había gustado mucho Ensayo sobre la ceguera, pero no me acordaba que era tan buena la novela, directamente era tan buena. Me ha recordado The Walking Dead, la novela posapocalíptica, un poco de Mad Max. He disfrutado muchísimo desde este inicio muy contenido hasta la debacle final muy posapocalíptica. Creo que merece mucho la pena, es una novela muy entretenida de leer, muy dinámica, con personajes que me llamaron muchísimo la atención y donde los villanos y la complicación no tiene el cariz que uno podría esperar. Recomendadísima. Y mira que me gusta Saramago, pero este ha sido una sorpresa. Recordar, releer esta novela ha sido directamente una sorpresa. 2. ¿Has descubierto algún autor nuevo favorito? Me han recomendado mucho una autora. Yo, bueno, por lo que sea, no lo había terminado de coger. Y este primer semestre, por ahí por abril, digo, bueno, me voy a poner con esta autora, y ha sido todo un descubrimiento. Shirley Jackson ha sido para mí un antes y un después de la literatura de terror norteamericana. Comencé con Siempre hemos vivido en el castillo, que es una novela de 1962, donde vamos a conocer a la hermana Bloodgood y al tío Julien. Sobre todo nos vamos a centrar en Merry Cat, que es la hermana menor de estas dos hermanas Bloodgood, y en esta casa fantástica que viven en medio a las afueras de un pueblo, rodeadas de una especie de bosque, de floresta pequeñita, donde ellas viven encerradas y tienen toda una relación con el espacio, con los objetos, con la cotidianidad muy interesante. Es muy onírica, muy poética. Shirley Jackson logra hacer inquietante lo que en principio no debería ser inquietante. Es una estupenda novela, me ha gustado muchísimo. Después, como me gustó mucho, leí La maldición de Hill House, que es una novela del 59, un poco anterior, muy interesante. La casa encantada, que se le da una vuelta de tuerca, ¿no? Aquí no sabemos bien si la casa de la encantada, las personas que van a buscar fantasmas son los que tienen problemas y entonces sobreinterpretan lo que está ocurriendo. Muy entretenida también, el final sorprendente, me ha gustado mucho. Y terminé con el cuento que la catapultó a la fama, o que todos conocen, que es La lotería, que es un cuento de 1948,
buenísimo también. Recordemos que Shirley Jackson es una escritora norteamericana que entró en contacto y que ha influido además en muchos escritores norteamericanos, por ejemplo Stephen King, por decir algunos, pero que fue muy importante en su época y yo creo que debería leerse más. Es una escritora que vale mucho la pena y que es muy, muy entretenida. Estas tres obras que he leído, este cuento y estas dos novelas, me han gustado muchísimo y seguramente seguiré investigando en su literatura porque creo que vale mucho la pena y tiene ese punto inquietante, pero muy poético, muy dulce, que me gusta, que me mola. Pregunta 3. ¿Qué libro te ha sorprendido para bien o te ha hecho reflexionar más? En este caso es una obra de Eduardo Mandirola, un escritor español, que me ha gustado muchísimo. La obra se llama El camino del árbol de la vida. Son un ensayo de 2 volúmenes donde habla de la cábala mística. Eduardo Mandirola es aparte de un licenciado en física por la Complutense, es traductor. Tradujo la obra de Dennis y Phillips, La sabiduría mágica, y sobre todo me interesa para esta obra la traducción que tiene de Arjan Kaplan de el libro de creación, el Sefer Yetzirah. Kaplan es un escritor fantástico, que tiene unos análisis fantásticos, arduos de leer. Yo, de hecho, tengo la versión del Sefer Yetzirah, tengo 3 versiones del Sefer Yetzirah y la que más me parece interesante es la de Arjan Kaplan, traducida por Mandirola. Y también de Arjan Kaplan tiene Meditación y Cábala, que es un libro arduo de leer, también difícil, pero que me resultó muy, muy sugestivo. Mandirola es un conocedor de la cábala mística y es capaz de poner elementos muy tradicionales a revisarlos, componerlos y ordenarlos para que nosotros, lectores de este siglo, seamos capaces de entenderlo. Me ha resultado muy sugestiva su lectura, me ha hecho revisar y replantear lo que yo creía saber sobre este tema y lo recomiendo muchísimo. A los interesados sobre la cábala mística creo que es un muy buen punto de fuga, que es original, pero que no pierde la profundidad de una tradición mística, compleja, de 20 siglos de andadura. Muy recomendado. 4. ¿Cuál ha sido el género que más has leído? En mi caso, yo creo que la mayoría, ¿no? En esta época casi todos leemos muchísima narrativa. He leído muchas novelas, de estas 70 volúmenes, he leído novelas mayoritariamente. Y creo que después, en el segundo lugar, bastante después, está ensayo. He leído bastante ensayo académico, pero de otro tipo también. Y después he leído un potpourri, he leído bastante novela gráfica, he leído bastantes libros infantiles con mi hijo, he leído teatro. He estado leyendo teatro clásico que me tiene encantado. Me gusta muchísimo volver sobre el teatro clásico. Me gusta mucho porque está todo en realidad. Sófocles, bueno, todos. Es que está todo adentro. En el teatro griego está todo. Y he leído poesía y he leído un volumen, una antología que tengo por ahí, que debe estar en mi Instagram la foto, si no está en mi Goodreads la referencia. Una antología de poesía de la generación del 27 español. Como profe de literatura española, siempre para mí es maravilloso volver a la generación del 27, la poesía de la generación me gusta muchísimo. Y nada, yo creo que este segundo semestre espero volver a leer más de poesía, porque es uno de los géneros que siempre tiendo a olvidar más, y qué tontería, porque me gusta mucho. 5. ¿Qué libro te ha costado más terminar o ha sido tu mayor decepción literaria? A ver, este canal de YouTube no pretende hacer un espacio donde yo venga a dar clases ni venga a contar desde un punto de vista estrictamente filológico lo que me pareció un libro. Es un espacio donde quiero venir a dar mi opinión, impulsarlos en sus lecturas, animarlos a leer, que establezcamos un diálogo entre lo que ustedes me quieren preguntar a mí o lo que me recomiendan para leer y tal vez lo que yo lea o que les quiera aportar, ¿no? Con lo cual no es una conferencia, no es una clase al uso. Y voy a ser muy sincero, ¿cuál es la obra que más me ha decepcionado? Ha sido Ulises de James Joyce. Cuando yo hice la licenciatura, pues por supuesto, entre todas las asignaturas tenía literatura universal. Bueno, nosotros lo teníamos así. Aparte de la española, de la hispanoamericana y de la chilena, teníamos una línea de literatura universal y hablamos de Joyce y estudiamos el Ulises. Y yo recuerdo que, yo sería 19, 20 años,
que no me gustó mucho. Sí, me pareció fascinante La corriente de la conciencia. Yo en esa época había leído hacía poco, recuerdo, me impactó mucho Orlando de Virginia Woolf, que me pareció fascinante. Entonces estaba como muy animado con leer el Ulises. Y yo ya en esa época digo, bueno, seré yo, señor, que no entiendo el libro, o que... No, sí, el profesor estaba muy bien y, bueno, se entendía. Lo que no me pasó es que no conectaba con la obra. Entonces, bueno, 20 años después, ahora a mis 40, digo, voy a volver a leerlo, como me pasó con Saramago, que ya les digo, este primer semestre ha sido de muchas relecturas. Y pues me compré una muy buena edición del Ulises, me busqué una biografía del autor para hacerme el contexto histórico y un poco orientarme, y antes de llegar al Ulises, como dice la crítica, como dicen los que saben de literatura inglesa, que yo sé lo justito de andar, soy un usuario de andar por casa, leí la biografía y después leí Los Dublineses de esta colección de cuentos tan famosa que tiene Joyce de 1914, y después leí El retrato del artista adolescente de 1916, que nos va a presentar a Stefan Dedalus, que va a aparecer después en el Ulises, ¿no? Nos va a presentar la infancia de este joven artista. Y cuando leí Los Dublineses, ya en esta colección de cuentos, me quedé un poco frío, porque claro, yo entendía racionalmente la calidad, si eso es indiscutible, si una cosa no quita la otra. Yo, como profe de literatura, puedo entender y puedo ver la calidad, que es absolutamente avasalladora. Pero también es cierto que al lector, Claudio, a mí, sentado, leyendo, pues bueno, no me terminaba de impactar. De hecho, se me difuminan ahora que lo pienso. Esto lo leí sobre marzo, abril, se me difuminan un poco los relatos. No tengo ciertas imágenes de ciertos niños, playa. En su minuto pues los iba tomando nota, pero no me quedé con ellos, no están como integrados. Y después en el retrato del joven artista tampoco Stefan Dedalus fue mi personaje preferido, el que yo más haya empatizado, que tampoco tengo por qué empatizar con los personajes, pero bueno. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando voy leyendo me voy decepcionando, no me interesa mucho las reflexiones de Leopold Bloom, no me interesa mucho lo que me cuenta Stefanos Dedalus. Claro, me hace gracia y me hace reír mucho, y está muy bien el aparato crítico y los ensayos cuando te mandan a la referencia y ves la construcción, el tejido que hace Joyce, ¿no? Es que es brutal, es brillante. Y entiendo muy bien por qué en ese modernismo anglosajón fue tan impactante y cambió tantísimo las letras y tal, ¿no? Pero ciertamente no empaticé, me costó muchísimo terminarlo. Y mira que el final me gusta, ¿eh? El monólogo de Molly me parece brillante. Pero fue arduo, me cansó leerlo y no me interesó mucho lo que me contaba. Cosa curiosa porque 2-3 semanas después cogí otra relectura, La señora Dalloway, y ahora sí, digo, esto sí es la revancha. Ahí sí me interesaba y me interesó mucho lo que me contaba Virginia Woolf. Bueno, también en la misma idea, ¿no? Ese día un poco anodino de la protagonista me interesó mucho más que el viaje que hacemos con el Ulises de Joyce. Gustos, que no quiere decir que no sea una estupenda novela y animo a cualquiera que esté interesado en leerla, pero a mí, oye, no me gustó mucho. Tal vez a los 50 encuentre que es la mejor obra que he leído en la vida. Eso pasa, ¿eh? Y bueno, ahora a mis 40 pues tampoco me he emocionado mucho y no pasa nada. Ya la volveré a retomar cuando sea y tal vez ahí pueda fascinarme con la obra de Joyce. 6. ¿Has leído algo fuera de tu zona de confort? He leído La chica de al lado, la novela de Jan Ketchum. Esta obra me costó leerla, me costó terminarla, y no porque estuviese mal escrita o porque no me atrapara o no me fascinase, no sé si el término es fascinase, no considerase que está muy bien hecha. Lo que me parecía terrible y que me hacía, que me echaba para atrás en el minuto de coger la novela y sentarme a leer, era la violencia que había en esa obra. Aquí nos vamos a encontrar con un hecho real que está, bueno, novelado. Se nos va a contar desde la perspectiva de un niño, de David, en un barrio, en un pueblo pequeñísimo, en una calle donde en la casa de su vecina Ruth van a llegar 2 niñas. Ruth tiene 3 hijos que son amigos de
del protagonista, del narrador, de David, y con estos niños tienen relación y juegan y tal, y van a llegar dos niñas que vamos a conocer, que es Meg y Susan, que es la hermana menor, por diferentes motivos quedan huérfanas y terminan con Ruth, ¿no? Y ahí no se nos va a contar de forma vertiginosa, casi febril, cómo a la hermana mayor, a Meg, le van a ocurrir ciertas acciones muy violentas, donde van a haber tortura muy explícita, y tal vez lo que me resultó más macabro es que los que van a hacer estas acciones violentas van a ser estos niños, estos preadolescentes, los que van a cometer acciones realmente monstruosas. Aquí no hay monstruos externos, esta es una novela de terror profundo, pero aquí el monstruo es el ser humano. Y además el monstruo es de donde no, bueno, como una buena novela, ¿no? De donde no percibimos que venga el mal. De la infancia, de la adolescencia y de, bueno, de una mujer que va a estar allí. Una novela que no es para todos, no es para todos los estómagos, no es para todas las épocas. Yo creo que la violencia con los niños siempre me ha afectado muchísimo, pero desde que soy papá me afecta el doble. Me costaba leerlo, me costaba ponerme en el papel de Meg, porque era terrible lo que le ocurría, y de los niños, porque tampoco Keep Chung se busca endulzar las acciones monstruosas que realizan. Eso es lo que hay, lo cuenta de una manera séptica, con lo cual más aún te causa esa sensación de desagrado en la piel. Y ya les cuento, me costaba coger la novela y terminarla. Muy interesante de todas formas. Si te gusta ponerte en dificultad, no siempre, a mí me pasa, no siempre me gusta la literatura cozy, ¿no? Esa literatura que te abriga, que te arropa, o que te enajena, o que te entretiene. También de pronto me interesa, pues esto, ¿no? Que la literatura me dé un remesón, ¿no? Recomendadísima, yo creo que está muy bien. 7. ¿Cuál ha sido el personaje más memorable en este primer semestre? Definitivamente ha sido Jane Eyre, la gran novela de Charlotte Bronte. Acompañar a Jane desde que era una niña hasta cómo termina con el señor Rochester. Bueno, la historia todos la conocemos. Hay un montón de adaptaciones en televisión, en las plataformas, etcétera, que pueden ver. Eso es estupenda. Me parece una novela original, entretenida, estupenda. El personaje de Jane me parecía cándido, fuerte, tierno, que tenía desparpajo, que luchaba contra las adversidades. No, me ha acompañado, y también ha sido otra relectura. Es que este primer semestre me he dedicado a releer clásicos que tenía medio olvidado, que también leí cerca de los 20 años, y también yo recordaba que me había gustado mucho de las hermanas Bronte. Creo que es la que más me gusta, Charlotte, y Jane Eyre seguramente es el personaje que más me ha parecido interesante, aunque el señor Rochester no me gusta mucho, pero bueno, sí. Y recomiendo mucho esa lectura. Recuerdo disfrutar yendo a Madrid, volviendo en el tren, leyendo, y que no quería que llegase a la estación de Atocha porque quería seguir y terminar el capítulo para saber qué iba a ocurrir. No, buenísima novela y muy, muy recomendable. 8. ¿Qué libro crees que merece más atención o te gustaría que todo el mundo leyese? No sé si hay algún libro que todo el mundo me gustaría que leyese, ¿no? Yo creo que la literatura también tiene mucho de componente de libertad, o por lo menos yo la entiendo así. Pero uno de los libros que me parece que deberíamos conocer para entrar en el mundo de la literatura japonesa es ni más ni menos que el clásico Lo bello y lo triste de Yasunari Kawabata, ¿no? De 1965. Es una de las novelas que a mí me parecen más bellas, así, bellas, de la literatura nipona. Bueno, de la literatura. Iba a decir de la literatura nipona, me arrepiento, de la literatura. ¿Qué hice en el marzo asiático? En esta celebración que me gusta seguir, ¿no? De leer novelas asiáticas en el mes de marzo, me quise dar a la tarea de leer 4 obras clásicas de Yasunari Kawabata, y me fui en orden cronológico. La primera que leí fue El País de las Nieves, de 1937. Después leí El Maestro de Go, del 54, y por último terminé con esta, sí que fue relectura. Las otras dos no las había leído antes. Esta sí, La Casa de las Bellas Durmientes, que es de 1961, que me gusta muchísimo. Y después terminé
con Lo Bello y lo Triste, que es del 1965, ¿no? Para hacer como un recorrido de la lectura de la obra de Kawabata. Curiosamente, Kawabata, su libro preferido, el que él más le gusta, es El Maestro de Go, y yo creo que nos deja un poco frío si no jugamos al juego, si no tenemos esa visión muy nipona del juego, pero es que yo de jugar no juego ni ajedrez, entonces me dejó un poco frío. Pero bueno, El País de las Nieves me parece bellísimo. La Casa de las Bellas Durmientes es inquietante, es extraño, es profundamente oriental, pero creo que el que más me gustó definitivamente, que ya cuando lo leí por primera vez cuando tenía 20 y tantos, fui a la casa de un amigo, pasamos el fin de semana ahí conversando, charlando, y yo recuerdo que fui a dormir y en esa habitación donde me dejaron estaba esta novela, la saqué, me quedé hasta las 2 de la mañana leyendo, porque la quería terminar, me pareció fantástica, me la robé, después se la devolví, le digo, oye, te había robado esto, pero es que me pareció estupenda, me la compré y me ha acompañado desde esa época hasta ahora. Buenísima. Lo Bello y lo Triste nos va a contar la historia de Oki Toshio, que quiere volver a Kioto a escuchar las campanas de Año Nuevo y se va a encontrar con su amante, su ex amante, Otoko. Y Otoko se ha vuelto pintora, tiene un aprendiz que es Keiko, y se va a crear un triángulo amoroso que va a terminar fatal, va a terminar bastante mal, pero que me parece bellísimo. Muy recomendada la lectura y creo que es una de las novelas japonesas que todos deberíamos conocer para entrar o para quedarnos ya directamente, que me pasa a mí, me gusta muchísimo la literatura japonesa, por ahí, ¿no? En Oriente, que es una estupenda lectura. 9. ¿Cuál ha sido tu experiencia de lectura más impactante o transformadora? A principio del año se me ocurrió releer nuevamente a las hermanas Bronte. Entonces, leí Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que fue publicada en 1847. En ese mismo año se publicó la segunda novela que leí, que es Jane Eyre, de Charlotte, que les acabo de contar antes, y terminé con Anne Bronte, con La inquilina de Whitehall Hall, que es del 48. Las tres me parecieron fantásticas. Y esta obra, la primera, Cumbres Borrascosas, yo creo que lo leí alrededor de los 16, 17 años. Y claro, no tenía las mismas tablas que tengo ahora a mis 44 para leer una novela. Y me pareció francamente fantástica. Y cuando la leía decía, ¿pero qué esto qué es? O sea, este mundo creado que yo recordaba, que había estudiado, sí, la historia de la literatura y tal. ¿Pero esto qué es? O sea, yo estaba allí diciendo, esto es de otro mundo. ¿Por qué no me acordaba de lo fantástico que era? Me ha encantado Emily Bronte. Me pareció una escritora avasalladora. Con esta única novela que escribió, cambió muchísimo la literatura inglesa. Y esto, claro, lo sabía de acá. Pero leerle la experiencia personal que tuve fue francamente fascinante. Después leí Jane Eyre y claro, también me pareció absolutamente avasalladora, fascinante, entretenida, graciosa. Me lo pasé estupendo. Y cuando terminé con Anne y con La inquilina, me pareció de un valiente, de un arrojado escribir esta temática en esta época de la violencia intrafamiliar, de la defensa que hace de la mujer. Francamente increíble. Las tres Bronte en estas tres novelas me han parecido una lectura que merecía muchísimo la pena y estoy muy contento de haber comenzado así mi año lector 2024. Y para terminar, la 10ª pregunta es: ¿cuáles son tus expectativas de lectura para la segunda mitad del año? Hombre, yo la verdad es que siempre he sido un lector bastante anárquico. Por trabajo he aprendido a seguir ciertas rutas lectoras y claro, he aprendido a leer ciertos libros que aunque no te entusiasmen, uno los termina leyendo porque bueno, son parte para hacer un examen o después para investigar y tal, ¿no? Pero en general yo, Claudio, el Claudio lector, no el que se dedica a leer por trabajo, es tremendamente anárquico, siempre leo absolutamente de todo. Ya les digo, me lo paso pipa leyendo los libros infantiles con mi hijo, yo creo que me lo paso mejor yo que él algunas veces, muchas veces. Leo mucho ensayo de temas que son sumamente poco ortodoxo, me entretiene muchísimo ese lado del misterio, ese lado de la mitología. Después llego a los libros de filología. Bueno, en fin, que leo lo que me parece interesante y como buen lector tengo el terror de ir a la librería porque siempre termino con un volumen y dejo aparcado las novelas que me están esperando en casa. Bueno, en fin, caos.
Entonces me gustaría más este segundo semestre ser un poquito más ordenado, tratar de ponerme metas. Tengo la idea de leer ciertos clásicos que quiero releer. Me falta mi lectura anual del Quijote, que cada año o cada 2 años como poco releo el Quijote. Hace un par de años que no lo releo, entonces pues me toca. Seguramente quiero volver, ya lo tengo muy pensado, de leer La Regenta, que también hace mucho tiempo que no la leo, y Rayuela, que no lo he leído desde hace por lo menos unos 10, 15 años y me da mucha pena porque se me están olvidando fragmentos. Entonces pues eso yo creo que ya está allí de lectura. Pero aparte de eso quiero tal vez mantener un diálogo con lo que me cuenten ustedes, con lo que quieran que vaya leyendo, las novedades editoriales que me cuenten, o también de las cosas que quieran que yo les hable y tenga que releer alguna obra. No sé, quiero establecer un diálogo, ser un poco más ordenado y no tan anárquico, y que de pronto pues, me dé por ahí, coja la novela, que además siempre leo de a varias novelas, con lo cual siempre son como un poco caóticos. Para terminar, solamente decirles que estoy encantado de comentar con ustedes las lecturas que he tenido este primer semestre del 2024. Por favor, recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les avise, y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.